Nuestra la constituimos en febrero, una serie de padres que estábamos inquietos por averiguar qué había detrás de esta asignatura, que había tanta polémica. Se nos pintaba desde la administración como una asignatura maravillosa, pero también había mucha gente en contra que discrepaba. Entonces quisimos un poco investigar qué es lo que había detrás. Nos pusimos en contacto con las profesionales por la ética, que tuvieron la mayoría de darnos una serie de informaciones, pues nos suministraron todos los decretos de las comunidades autónomas, las leyes nacionales, artículos de opinión, a favor y en contra, y vimos que había cosas que no acababan de convencernos. Y sobre todo lo que vimos es la necesidad de la falta de información que existe sobre el tema, que digamos que hay una información única, que es la que se dirige desde la administración central, el gobierno, los impulsores de la asignatura, y no existe apenas discrepancia. Entonces decidimos crear esta plataforma para, por una parte, informar a la medida de nuestras posibilidades de lo que nosotros vemos que no nos gusta, y que cada uno luego, si está a favor o en contra de la asignatura, que lo decida en su libertad, y también pues un poco apoyar y asesorar sobre las dudas que surgieran. Y bueno, pues hemos fichado para esta sesión a José Luis, que es experto jurídico, pero también conoce muy bien la asignatura. Y yo no quiero hablar más tiempo, simplemente bueno, pues volver a agradecer la asistencia y que después de la charla pues abriremos un turno de preguntas para cualquier duda que quieran plantear, trataremos de resolverla. Igualmente, pues la plataforma tiene una página de internet que es www.leoneducalibertad.org, donde tenemos modelos de objeción, tenemos artículos, tenemos los contactos nuestros, y también estamos integrados en una plataforma nacional que es objetores.org. Ahí están las casi 70 plataformas que hay en este momento en España, y estamos también nosotros. Entonces, bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, porque esto, sobre todo que nosotros, lo que nos mueve no es ni notoriedad ni otra cosa más que la educación de los hijos. Entonces, pues para nosotros los hijos es lo más importante, y que la educación es fundamental, y por eso nos preocupa el tema, y bueno, pues les invito a participar en cualquier duda, que no tengan miedo, que nosotros, de la manera de las posibilidades, aquí estamos. Y sin más, José Luis. Muchas gracias por la invitación, gracias también a ustedes por la asistencia. Voy a comenzar simplemente por un dato sociológico. Lo que ustedes tienen delante son básicamente titulares de prensa de diversos periódicos, la mayoría de ellos nacionales, en la que se habla de la cuestión relativa a la educación para la ciudadanía, que he de decir, como veremos más adelante, es que en realidad no es una asignatura, son 4 asignaturas. Este dato primeramente sorprende a muchos de los que se acercan por primera vez a esta cuestión, porque ciertamente la educación para la ciudadanía es más bien un área de conocimiento. La asignatura se implantó en 7 comunidades autónomas en septiembre de 2007. Por tanto, las otras 10 restantes más Ceuta y Melilla tendrán necesariamente que establecer educación para la ciudadanía en septiembre de 2008, en este próximo curso. Lo que llama la atención, y siempre lo pongo encima de la mesa de los asistentes, es que a estas alturas, después de un año de implantación de educación para la ciudadanía en casi la mitad de España, por lo menos territorialmente, todavía los destinatarios de educación para la ciudadanía, en buena parte los padres, pero también profesores o educadores en general, e incluso personas interesadas, ciudadanos de la calle, realmente todavía no tienen idea cierta de qué es educación para la ciudadanía. Ya digo que el dato del número de asignaturas es prácticamente desconocido para todas las personas que todavía no han tenido ocasión de tener más información de esta asignatura. Y es llamativo porque ciertamente educación para la ciudadanía fue implantada por el Ministerio de Educación el año pasado, el curso pasado, con el silencio como aliado. No había absolutamente ningún interés en que la comunidad educativa, no había ningún interés en que sobre todo los principales responsables de la educación de los hijos, que son los padres, tuvieran ningún conocimiento prácticamente
salvadas 4 o 5 ideas, 4 o 5 eslóganes o clichés, como se enseñará Constitución de Derechos Humanos. Eso para mí es un argumento, es un eslogan, y veremos por qué. O el eslogan de También será en Europa. ¿Quién se puede oponer a una asignatura, como decía el presidente del gobierno? ¿Qué pasa? ¿No les gusta la educación, no les gusta la ciudadanía? Nos gustan ambas. Y nos parece muy bien que se eduque a ciudadanía, incluso que sea obligatoria una asignatura. La cuestión no es esa, la cuestión es esta educación para la ciudadanía, este modo de entender la ciudadanía, este modo de entender la educación. Aunque esta portada o este titular de periódico es de antiguo, nos puede servir también de base sobre lo que es el movimiento objetor. Es del año pasado, es de noviembre del año pasado, y por tanto ya podemos contar con que hay cerca de 31.000 objeciones a ciudadanía en España. Este es un movimiento social, es una agenda social, no es un movimiento político ni es un movimiento religioso. Es un movimiento básicamente constituido por padres que se han articulado en más de 70 asociaciones y plataformas ya en España. Prácticamente se están presentando en los últimos meses una plataforma o asociación cada semana de días, no solamente en capitales de provincias, sino incluso en otras poblaciones. Y por tanto no estamos hablando ni de una propuesta política ni de una propuesta ideológica. Es estrictamente neutral, esa neutralidad que también buscamos y que tenemos al Estado. Padres que defienden el derecho a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones, con independencia de cuáles sean estas. Podemos seguir también con otros participantes en este debate social que, como he dicho al comienzo, ha sido hurtado a la sociedad. Esta asignatura, que constituye una de las mayores revoluciones en el sistema educativo español de los últimos 30 años, y no son palabras mías, veremos más adelante quién ha conocido estas palabras, sin duda alguna se ha hecho primero con el silencio. Se ha introducido la asignatura o las asignaturas en un calendario, digamos, en 2 años distintos, 2007-2008, en algunas comunidades autónomas, poco a poco, asignaturas de una carga lectiva relativamente baja, porque se trata de un experimento social, y los experimentos no se hacen a gran escala, simplemente se hacen a pequeña escala, casi de laboratorio, y si a partir de ahí no existe contestación, no existe ninguna contrapropuesta, no existe de alguna manera polémica social, a partir de ahí se va incrementando la carga lectiva y el establecimiento de estos principios, contenidos que, como veremos, constituyen en realidad educación para la ciudadanía, y de los que, por otro lado, salvados los movimientos sociales, prácticamente ni los ministerios ni las consejerías de educación de las comunidades autónomas hablan. El silencio fue un muy buen aliado del ministerio y de las comunidades autónomas afines que introdujeron la asignatura, pero afortunadamente comenzó a haber respuesta social. Respuesta social que ha ido poco a poco cuajando y que afortunadamente ha comenzado a tener no solamente como protagonistas a los padres, sino otros tantos creadores de opinión, responsables asociativos, como el que aquí aparece, don Diego Barroso, el presidente de la Asociación Europea de Padres, que representa una cantidad nada desdeñable de padres, algo así como 150 millones de padres europeos están representados por esta asociación, en la que se habla de la obligatoriedad de educación para la ciudadanía, conocida popularmente por EPC. Afirma, suena mucho a dictadura. Podríamos continuar con otros tantos agentes, en este caso defensores, don Alejandro Piana, antiguo secretario de Estado hasta hace bien poco, o don Manuel de Castro, presidente o secretario general de FERE, las posiciones de los inspectores de educación, esa propuesta incluso de revocar autorizaciones a los colegios que no impartan debidamente ciudadanía. Y finalmente tenemos ya otra palabra que ha intervenido, una palabra muy cualificada, porque hablamos de un poder público, que son los tribunales. Ya existen sentencias sobre esta cuestión y comentaremos algunos aspectos de las sentencias, en concreto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde afortunadamente hace escaso tiempo una sentencia, la primera de España el 4 de marzo de 2008, la segunda el 9 de abril y la tercera, que ha estado en las portadas de los diarios españoles hace muy poquito tiempo, el 30 de abril fue la sentencia última, donde se declaraba la nulidad parcial por ser ilegal de los decretos de ciudadanía andaluces. Son ilegales porque, a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, van más allá de los límites de la competencia del Estado en la educación, porque la educación debe ser neutral.